Están bienvenidos a Envinados. Salud, gente. Salud. Salud. Acá estamos Esteban, Cristian y Jack. Estamos en el capítulo, digamos, número 2, aunque no estábamos al orden. O pero 3. seguramente va a ser el capítulo 2 o 3. Y hoy vamos a hablar un poco, a charlar, a discutir, a pensar, ojalá reírnos y con ustedes también reírnos, sobre los juegos y la tecnología, un poco como el cambio de la tecnología y cómo vienen funcionando los juegos. Entonces, Sorbito. quiero que ustedes piensen también, claro, es para envinarlos, quiero que ustedes también piensen como cuáles fueron esos juegos de infancia. Arranquemos por ahí. ¿Cuáles fueron tus primeros juegos de infancia que recuerdas? Pues yo recuerdo mucho, o sea, tengo mucha memoria. Bueno, tengo memoria Tengo para mucha muchas memoria porque soy cosas. muy viejo. Yo tengo mucha memoria, estoy re viejo. Tengo mucha memoria. Y no solamente porque tengo bastantes recuerdos de años, pero sino porque tengo muy buena memoria. Entonces, sí recuerdo muchos juegos en el colegio, pues de los tradicionales, de los clásicos. Finalmente, las canicas o piquis, como las llamábamos nosotros en nuestra época. O garbinches, le decían mis tíos y mi papá. Exacto, y esos son de los juegos bien tradicionales alrededor del mundo, pero creo que en Latinoamérica es mucho más arraigada esa parte. O algunos juegos tienen son más generacionales que otros. ¿Tú qué jugabas cuando eras chiquito? ¿Me preguntas a mí? Igual. Lo que pasa es que cuando era chiquito no salía mucho por cuestiones de asma. Entonces... Pero en las pocas veces que salía a jugar era jugar escondidas, la lleva, el corazón de la piña, que se va envolviendo. Pero en el colegio jugabas, más allá Sí, de que claro. eso no. Pues a veces. Porque a veces yo me quedaba sentado precisamente por el asma. Ya luego que crecí, empecé a como correr más, por decirlo de una forma. Pero sí, era eso. La lleva, ponchados, paredón. Es que había muchos, bueno, alrededor de esto, estos son un poco más grupales, Ajá. pero los que uno podía jugar uno solo o dos, tres personas, que son las canicas, el yoyo, o el Trompo. trompo también, Coca. La coca. la coca, ¿no? Que eso fue Ojo. evolucionando también Ojo. con y las cocas, que ahorita ya les Valero. decimos esto. Valero, El bolinche, emboque, choca, coca o perinola. Bueno, ahí está. Pero Valero creo que es un término que podemos entender casi Generalizado. Y resulta que, claro, todo eso era de madera pesada, el valero era más grande, ¿no? No era, así uno lo jugara como niño, pues era el mismo para todos. O sea, no era una cosa pequeñita, sino era el valero y sí pegaba duro. Y terminaban siendo también artesanías, porque todo Sí, era hecho a exacto. mano. Exacto. Eso, los trompos eran de madera, el yoyo casi que fue mutando, es un poco más para acá, no es tan de antes, y sobre todo los materiales. A medida que fue pasando el tiempo, entonces se fue convirtiendo, el plástico fue haciendo mella y también por tener diseños y colores más llamativos. Entonces los trompos ya no eran de madera, sino eran de plástico, verdes, azules, rojos, blancos. Los yoyos eran lo mismo. Cuando llegó, yo no sé si a ustedes les tocó, pero supongo que sí, o que lo vivieron, pero los yoyos de Coca-Cola, Sí. Los rojitos. esos fueron la sensación a principios de los años 90, porque además eran yoyos de colores específicos Ok. y tipos de yoyo. Entonces habían yoyos amateur, yoyos, los Galaxy, que eran los super guau, no solo por el diseño, sino porque eran además un poquito más especializados y vendían los repuestos de las cuerdas o de la pita. Bueno, hay Porque un además era montón una de... pita específica. Sí, Sí, claro. tenían pesos diferentes, como partes metálicas. De los trompos, por ejemplo, yo me acuerdo que había unos gorditos de madera que le decíamos marranas. Sí, las Que marranas. eran unos gorditos. Y había un juego, cuando yo era chiquito con los trompos, que uno básicamente quería
romper el trompo de los El demás, otro, sí, como exacto. pegarle a los otros, no solamente hacer piruetas o no sé qué, sino soltarlos. Y luego más chiquitines están estos otros trompos de tiras que no sé cómo se Y llaman. los que son basados en este anime Blade Blade, que Eso. es lo mismo, pero más moderno, como más Ajá. futurista. Que es con la cuerdita que uno jala y sale. Exacto, que también está un poco a desarmarse, Sí, porque sí, son sí. batallas. Es a romperse. Exactamente. Y ese tipo de, por ejemplo, las canicas también son distintas. O también fueron distintas en mi época. Yo no sé antes si había tantos motivos porque no recuerdo que hubieran, o que mi papá me contara que tuvieron tantos diseños. Pero en mi época, en la de Jack, no sé en la tuya, el cambio de las canicas fue muy grande. Entonces estaban no solamente los tamaños de las canicas, sino pues, que las canicas tradicionales, las más pequeñitas eran las pinguas, Pinguas y las grandes las potas. las potas, y las blancas, Maras total, las maras o lecheras. o lecheras. También estaban los ojos de tigre, la bandera de Y eso ya Había depende del petrolera, diseño. Y las que era petroleras, negrita. como metálica las, y como oscura. sí, las colombianas, valían más o menos. Y eso se volvía en todo un mercado. Yo me acuerdo que en el colegio había una época del año específica, un mes, no sé, antes de vacaciones de mitad de año o de vacaciones de Semana Santa, donde eso era la feria de la canica. Lo mismo que el trompo. El trompo también tenía su propia época de bonanza en el año De escolar. bonanza. Bueno, como la serie. Como la serie Bonanza. Bonanza. Y terminaba siendo como una especie de economía, de intercambio, de trueque, porque, por ejemplo, yo me acuerdo con los tazos, que era, digamos, eran los metalizados, los plásticos, Pero los espera, transparentes. explica a la gente qué es un tazo para Ok, los que no saben. un tazo es una ficha redonda como de casino, un poco mucho más delgada, en donde tenían impresas figuras, muñequitos de la época. Entonces estaban, por ejemplo, los de Avatar, los de Bob Esponja, que eran unos metalizados como unas tapas de botella de gaseosa o de soda, que eran totalmente planas. Entonces eso es como un tazo. Y entonces era esta economía de que dependiendo del diseño, del motivo y de la cosa de fabrica, el material de fabricación tenían un valor. Entonces, que usted quiere, digamos, uno plástico, me tiene que dar como 3 4 normales. Usted quiere uno metalizado, me tiene que dar 2 plásticos. Y tenían un valor como una economía, tenían como un valor proporcional a lo que era. ¿Se acuerdan de los Star Collection? Tal vez tú no. ¿Cuál? ¿O Sí sí? que era. Eran unas cartas. Venían como, digamos, naipes, como una baraja de cartas que venía como sobre un tema. Algún tipo de vehículos de carreras o algún tipo de motos Animales. o... Yo no, animales no, era como sobre todo cosas de transporte, yo Sí, creo. motos, camiones, carros, Aviones. gran turismos, fórmulas, deportivos. Pero sobre todo era porque, claro, en esa época, vuelve y juega, principios de los noventas, más o menos 92, 93, ese cambio un poquito moderno y de tecnología que vino de Europa con los nuevos modelos, nueva tecnología automotriz, pues quisieron sacarle provecho haciendo este juego de cartas de Star Collection. Y ahí para contarles por si acaso los que no saben de qué les hablo, bueno, los que se acuerden, básicamente tenía por un lado o una foto del aparatejo, porque era un montón de tipos de aviones, que era el de aviones de combate, y aparecían varios valores, como el valor de autonomía de combustible, la La cantidad de velocidad. armamento, el peso, la velocidad, la distancia máxima en altitud, Mm. no sé, como características varias. Y entonces uno botaba una carta, como funciona ahora en otras cosas, ya le doy paso a Esteban para que nos cuente, como yo quiero jugar con este avión velocidad a la mayor. O si uno sabía que su avión no era tan chévere, pues me podía decir velocidad a la menor y ganaba el menor también. ¿Cómo funciona ahora con otras cosas? Cómo funcionan las tarjetas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, que tienen un valor como las habilidades de stand de velocidad, fuerza, resistencia mágica, etcétera, etcétera. Pues como para que lo entiendan un poco. Y que también así funcionaban las tarjetas estas gringas de los jugadores de béisbol, Ajá. de rugby, que es De exactamente lo baloncesto, mismo. ajá. Es lo Tal cual, mismo, tal es lo cual, tal mismo. cual. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo jugaban ustedes, pero en mi época o en mi círculo era
pasar, revolver las cartas, hacían varios grupitos y se jugaba con la cara tapada. Entonces se volteaba la cara y el que le tocara. Ajá. Entonces así uno podía adivinar más o menos. Lo que pasa es que perdió el sentido cuando uno ya se conocía las cartas Claro. y ya pues no podía hacer nada más. Ese era un juego muy Y chévere. que finalmente esas cartas también servían de colección, ¿no? Los coleccionables, como también las ediciones de estos yogures Yogo Yogo, Cremelado, que vendían los muñequitos, las figuritas coleccionables, que nunca entendí para qué eran las colecciones, pero que había como por ejemplo en la época de los ninjas, ¿se acuerdan? El ninja dorado, que eso te daba, tú ibas, lo intercambiabas y te daban una bicicleta o cosas así, que las cartas también funcionaban y siguen funcionando hoy en día así. Así es, así es, así es. ¿Cuál fue ese primer videojuego que tuvieron? Ahí, por ejemplo, tenemos uno que es bastante más videojugador que los otros dos, ya lo van a descubrir. Tenemos uno que ya también descubrieron que tiene algunas enfermedades más que los demás. No necesariamente tiene que ver con la edad. Y ahí van descubriendo cada uno. ¿Cuál fue el primer videojuego que probaste? Voy a darle primero paso a Cristian porque es que Esteban está más para acá, de generación. Bueno, en el jardín. En el jardín a nosotros... Explica qué es un jardín. Un jardín. El jardín. En el jardín es la etapa previa al colegio. Digamos Ok. preescolar. Preescolar y lo que aquí pueden llamar Párvulos, párvulos, caminadores, ave, transición. caminadores, todo ese, digamos, ese preámbulo al colegio. Ok. En el jardín, pues claro, en ese momento no había, tener un computador era extrañísimo, una consola era, pues o sea, eso no existía, o existían, digamos, pero muy poquitos y claramente eran muy costosos. Pero a nosotros en el jardín nos dieron una clase de computación. Ojo, este es el mismo que a los 5 años estaba en Estados Unidos, que en el jardín le daban computación. Bueno. Yo tuve computación. A mí me dieron computación cuando llegué a sexto, Ajá. es decir, primero de bachillerato o de preparatoria. Sí, hay algo allí que no, somos Bueno, del mismo país, debo decir- la misma ciudad. Debo decir que mi jardín, mi jardín era el del jardín del barrio Marsella, y se llamaba Jardín Tribilín. Punto. Y Ya sé. Jardín entonces, Tribilín con la tecnología de punta completamente. De punta, no, llevaron a una profesora que más o menos nos mostrara a nosotros pues los avances, porque en ese momento estaba llegando todo ese tema de computadores, de tecnología y esto. Y el primer juego, o no como juego como tal, pero el primer programa que yo pude identificar como juego se llamaba Logo, Ajá, la tortuga. que era el de una tortuga en el que tú le programabas ciertas cosas en el catálogo o en el software y la tortuga lo hacía. Entonces, de acuerdo a lo que uno quisiera hacer, un círculo, un cuadrado, cosas muy sencillas. Esperen para que se imaginen cómo era la tortuga, cómo era la gráfica, visualmente cómo era la tortuga. Desde arriba tú veías la tortuga. Y era una tortuguita, pues pixelada, obviamente, que uno decía que era una tortuga, pues porque era Para una mí era un tortuga. triángulo, era como el puntero del mouse pero más grande. Exacto. Era como un triangulito, esa era la tortuga. tenían del como lobo. unas patitas y ya. En mi cabeza no tenía patas, ¿sí tenía patas? En la mía sí. En Bueno, la, en la mía sí. ¿Sí? Sí, en la mía sí. No, o sea, pues estaba el caparazoncito y estaban las cuatro paticas y la cabecita. años después es la misma tortuga totalmente negra y era un círculo con 5 circulitos alrededor donde emulaba la cabeza, 2 patas delanteras, 2 patas traseras y una colita que era como la línea del cursor. Exacto, entonces ahí en ese momento, creo que esa fue mi primera visión de lo que podría ser un videojuego, porque yo lo veía como un juego, no lo veía como algo De para programación, programar, sí. ¿sí? Que después obviamente lo entendí. Pero esa fue mi iniciación. Ya después, como juego, lo primero que yo vi fue Superman en el Atari 2600, el que era de cartucho. Ese fue el primer juego que yo me acuerdo haber visto. Ahí voy yo luego para darte a ti porque si no ya nos borraron completamente. Mis primeras clases de computación yo creo que fueron por ahí como a mediados de primaria, por ahí tercero, cuarto de primaria, yo no creo que antes ni en preescolar ni nada de eso. Y también era con Logo. Y era este mismo bicho que en mi cabeza, yo no sé si lo tengo demasiado torcido el recuerdo, pero sí era como un triangulito, era como tal vez un diamantito, como un, ¿cómo se llama esta figura? Así, como un cuadrado. Un rombo. Un rombo,
un rombo, romboide, trapezoide, trapezoide, pero no era mayor cosa. Y de videojuego, realmente mi primer videojuego fue también una consola 2600, pero que tenía juegos integrados. De esta cosa que no sé si han visto que dice 1000 en uno, pero que es como el mismo juego, solo que cambia el color, o cambia el nivel, o cambia, qué sé yo. Y de ahí para allá, ni les cuento porque la siguiente consola que tuve, después del 2600, mentiras, tuve un Sega Genesis heredado como un primo grande, y luego un Wii que me compré yo mismo, ya Con plata. con mi plata, porque yo ya trabajo y tas, pero mucho, pues no sé, 20 30 años después. Intermedio, yo no tuve nunca las otras consolas. ¿Tú qué tuviste? Pues, por ejemplo, mi primer recuerdo de un videojuego era lo mismo, en clase de computación, de cuando trataban de meter las clases con un poco más dinámicas con la tecnología de inglés. Entonces era un juego de completar la frase poniendo la palabra correcta, como en el tiempo específico gramatical. Que eso en ese momento para mí debe ver un juego, luego me pareció una mamera. Y ya realmente el primer juego con el que tuve contacto fueron dos. Uno fue el Resident Evil, que fue la casa de un amigo, no me acuerdo cuál. Y otro fue años después en un emulador para computador del Castlevania Symphony of the Night. Ya como consola propia, que fue heredada de un tío, fue el Wii, el Wii, pues el normalito, el que tiene un control y uno se mueve. Y ya, de resto, cuando conocí los videojuegos fue descargando emuladores y juegos piratas en donde el Mario 64, Kirby, Galaxy, el juego de Samus, Detroit, Metroid. Metroid. Y así sucesivamente. Ya luego sí Ahí me los perdieron. juegos- ¿Y esas portátiles tuvieron? No. Yo tuve Game Boy. Sí, insisto. Déjame adivinar, A ¿tuviste ver. una Game Boy Color con cámara No. e impresora? Las Game Boy Color no fueron las que desarrollaron la impresora con cámara. ¿No? Fueron las de blanco y negro. Ah, marica. O sea, la Sí, primera sí, versión la de primera Game Boy. versión. Sí. Que se heredaban al Game Boy Color. Pero no, yo no tuve. Es decir, me gustaban mucho los videojuegos, o me siguen gustando los videojuegos, pero. Y tuve consolas. De hecho, en el viaje. En el viaje que hice de 5 años a Estados En Unidos. el viaje En el humilde. mismo viaje de Navidad que tuve a Estados Unidos, ese año fue el lanzamiento de la primera consola de Nintendo. ¡Wow! El NES, ¿no? Ah, Que era el Super Mario. Y por supuesto, pues allá sí fue toda una Sí, novedad. claro. Sí es una novedad cuando sale ahorita el Play 5 y cualquier juego. Pues muchísimo más en ese momento cuando las gráficas eran tan De 8 bits. obsoletas, pero no solamente de 8 bits, sino que la temática del juego era muy básica. Navecitas o marcianitos, que era disparar a los marcianitos, tú ganas puntos y no dejas que no te maten. Que es algo así como los Em, arcade también. ajá. Que sí, es sencillo, exacto. pero Exacto, y son dinámicas repetitivas. Pac-Man. El telebolito. Como el ping pong. El o- punk. Exacto. El Pong que fue de los primeros videojuegos de la historia. Pero entonces, claro, ver un juego, o sea, además el cartucho, ¿no? El cartucho que era así de grande, una cosa así de grande, en el que uno cogía a una consola y introducía ese cartucho y ese era un solo juego. Y si no funcionaba el cartucho, ¿no? ¿Qué hacía? Uno hacía lo que le dicen en las instrucciones del cartucho que no haga. Soplar porque básicamente se llenaba de tierra, se llenaba de polvo el cartucho. Y mágicamente comenzaba a leer perfecto. ¿Sí? Entonces, ese juego, cuando yo vi el Mario en acción, el Super Mario Bros., el primero del 1989, funcionando, pues ya era otra cosa. sí, claro. Ya era otra cosa, tenía una historia, tenía un personaje, y las habilidades que podía ofrecer. Entonces era muy, muy, muy grande, que eso debo decir, es de los poquitos juegos que me le sé todos los trucos habidos y por haber a todo el juego. Claro. En los 8 mundos que lleva el mismo juego. Para mí esa fue la primera sensación así grande. No, para mí sí. Eso, el 2600 pues jugué pues, varias veces, claramente, pues meses, digamos, con el 2600, pero como eran los mismos juegos,
Y yo no sé si era que no tenía más cartuchos o qué onda, pero como que no lo disfrutaba tanto. Ahí como cuando ustedes ya jugaban Super Nintendo, bueno, tú más adelante, yo en realidad seguía jugando en la calle. Yo sí me untaba de tierrita, llegaba así con el hocico sudando, Claro. así con la tierra derretida, uno se comenzaba a derretir. ¿Y jugaba, alguna vez jugaron escondidas? Sí, ¿Y las claro. variaciones de escondidas? ¿Qué tipo de Escondidas escondidas hay? americanas, sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo conozco escondidas A americanas. ver, ¿cómo son las escondidas americanas? Hasta donde me acuerdo, era que sí, era niños y niñas. Ajá. Y se jugaban. Entonces, por ejemplo, las niñas se escondían. Es que lo jugué una vez, entonces las reglas. Las niñas se escondían. Entonces los chicos las buscábamos. Y si las encontrábamos, ellas nos daban un beso. Ajá. Como un piquito. Ajá. Y ya. Sí, 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 así tal cual. Así tal cual, pero era como ya esa preadolescencia y como que la hormona. Que es como un juego coquetón. Claro, por supuesto. Yo no sé si ahora jugarán los niños. No, sin esconderse. adolescentes. No, ya son sin Ahorita esconderse. es sin Sí. escondidas, eso ya fue, ya fue. Sí. Ya perrean. Y ya. Ya. Por ejemplo. Ya exacto. solamente perrean. Yo no. Yo sigo escribiendo cartitas Bueno, de hay amor. una Claro, cosa. Esquelas. Digamos que Credencial. yo soy gamer y por supuesto me han encantado siempre los videojuegos, pero a mí también me encantaba jugar este tipo de juegos grupales. sobre ¿Hormonales? todo. También, pero después. pero sobre todo, claro, las escondidas, policías y ladrones, congelados, la lleva, el paredón. Cuca patada. Eso era para uno, mejor dicho, darle al que, ¿no? O el de la... ¿Nunca jugaron el de la correa? Que uno escondía una correa y el que la encontraba le daba correazos a todos. Como los rejo demás. quemado. Rejo quemado. Rejo quemado. Rejo quemado, sí. A mí también, y sobre todo que a mí me ha encantado mucho correr siempre. O sea, correr. Esos juegos a mí siempre me Son han encantado. divertidos. Y aunque yo hubiera querido jugar mucho tiempo videojuegos, pues en mi casa no me dejaban todo el tiempo. Pero yo creo que pasa lo mismo que con lo del orden. Si nos escucharon en los anteriores, él cree que podía jugar muchas más horas al día, Sí. pero en realidad ha jugado un montón. Y no- No, pero era verdad, porque mi mamá no me dejaba ¿Cuánto tiempo te sacar dejaba, te acuerdas? pero no me dejaba sacar la consola en clase. O sea, en días de jornadas ¿Ah, era solo el fin de semana? ¿O qué? ni fines de semana. ¿No? Entonces, No, en vacaciones. No. Semana pero Santa aquí en Colombia o Latinoamérica Sí, o semana de digamos, receso, o como semana en el de segundo receso. semestre del año. y en vacaciones de final y de mitad O sea, de el año. resto del año estaba guardada la Sí, consola. el resto del año estaba guardada la consola. No. Y era muy raro que a mí me dejaran sacar precisamente porque yo me embrutecía ahí demasiado tiempo Entrabas y en la ya no Matrix. había más. Sí, entraba en la Matrix y hasta ahí fue. Vea, ahí a propósito, dos comentarios audiovisuales así. Tin. Uno, de Matrix, ahorita acuérdenme de Matrix. Y el segundo, el de La Lleva. Hubo una serie en Colombia que se hizo con Señal Colombia hace unos años que se llamaba La Lleva. Ok. Y era un ejercicio muy bonito. Era una serie en imagen real de niños que contaban un poco como la cotidianidad de sus vidas. Y entonces el niño iba a visitar a otro niño en otro lugar y le mostraba lo mismo. Y luego este otro Sí, iba a sí, sí, otra sí, sí. ciudad. Y era por ciudades o por regiones. Luego lo fueron expandiendo y de hecho creo que hicieron como versión latinoamericana. Latinoamericana. Sí, sí, sí. Que era un ejercicio muy lindo de La Lleva llevado, valga la redundancia, a otro lugar como de La Lleva para que siga persiguiéndolo en un ejercicio audiovisual que fue muy lindo. Sí, yo me acuerdo de eso, porque yo quise participar en eso, porque es además un ejercicio intercultural en donde en el episodio de hoy yo voy a visitar a la casa de Chris y conocemos y cambiamos nuestras culturas y el siguiente episodio es Chris yendo claro, a la para otro casa lado. de alguien más. Exacto. A mí me gustaba mucho ese programa. Era muy chévere, muy chévere. Y de la Matrix, pues, el 22 de diciembre del 2021. Digo, el 21 de diciembre, ¿cómo es la cosa? No, El ahorita 22 de diciembre del 2021 estrenan Matrix 4. Entonces, yo estoy loco por ver esta cosa. Para que además, porque vayan a- parece como un gran reboot. Y es que además Vamos a especular. casa con todo lo de la Matrix. Ha pasado cuánto tiempo desde la tercera Sí. parte y que se volvió todo un... La primera es del 99. del 99, sí. Pero lo que pasa es que Matrix creó toda una cultura dentro de, no solamente cinematográfica, sino Sí. a nivel cultural. De videojuegos, y cómics. todo. O sea, creó un universo entero.
Un universo transmedia, pero eso no nos Universo vamos a poner a hablar. transmedia. Pero sí. Claro, hubo una serie Animatrix, hubo videojuegos, Sí. hubo cómics, bueno, hubo Porque un además montón. es una película recordada por los índices de suicidio que ocurrieron después de la peli, ¿no? Claro, porque yo creo que es una reflexión que todos Sí, hemos tenido marica. alrededor de la realidad. Sí, sí, sí. Y mucha gente debió haber quedado retrillada pensando, marica, esto es una realidad, me voy a suicidar. Esto no es verdad, estamos enchufados a algo. Pero entonces Cristian sí se enchufaba por horas, pero solo en vacaciones muy loco. A mí sí me dejaban jugar todos los días. Bueno, de pronto ahí, por eso tal vez yo soy desordenado y este ser es ordenado. A mí sí me dejaban jugar un poco como Es la voluntad. Lo que crianza. pasa es que yo no me engomaba tanto. Bueno, De pronto sí me engomara más. es decir, por ejemplo había una época donde si ustedes lo recuerdan, aquí había videotiendas. Incluso cuando yo era chiquito también. Y Videotiendas sigue habiendo y videotiendas. que no eran Blockbuster, sino que eran las famosísimas Betatonia. Ah, que no, uno pero alquila más los había de juegos. barrio. Y había de barrio. O sea, había dos grandes que eran dos marcas de empresas, digamos, como con un respaldo económico grande que tenían solo películas originales. Que eran Blockbuster, que era una herencia gringa, y Betatonio, que era una de industria nacional, digamos. Ujú. Había otras chiquitas, que yo por ahí trabajé en una que tenía varias sedes también, pero era muy chiquita. Pero había en el barrio de Peli Pirata, a la Sí, lata. claro. Yo no iba a Betatonio. Claro, claro. Lo que pasa es que cerca al trabajo donde estaba mi papá, existía un Betatonio. Y Betatonio sí alquilaba los juegos de cartucho para el Nintendo. Yo no tuve, es decir, ustedes dirán, ay, no es que él tuvo todos los juegos del mundo. Todos los cartuchos, además eran costosos. Sí, Además un solo cartucho Claro. era muy costoso. Y pues no daba o para el cuaderno o para el cartucho, y claramente no me iban a dar un cartucho. ¿Quiere En lugar estrenar de- en diciembre? Exacto. o comer. Sí, entonces, claro, no tenía muchos juegos, y los que tenía pues ya me los sabía de memoria. Entonces mi papá lo que hacía era que a él, a la par de que alquilaba sus películas, me alquilaba un juego para el fin de semana. Esa fue como una época de unos 3 meses por ahí. Y era lo único, esa fue la única etapa en que a mí me dejaron sacar consola fin de semana. Y eso después de hacer tareas y poder, ¿no? Disfrutar el jueguito tranquilo. Pero de resto en realidad no. Hoy en día es igual. De hecho, hoy en día uno puede ir a centros comerciales o centros comerciales existen en todo el mundo, ¿cierto? Sí, o no- moles, o malls. sí. O malls, y uno lleva un videojuego y le da 10.000 pesos como para que la tienda siga y le intercambie. ¿Qué consola es? No, es un Xbox 360. ¿Qué juego me da? No, este. Ah, bueno, listo, le entrego este. Y dependiendo de, digamos, de lo extraño y raro que sea el videojuego, porque también esa es otra cosa. Es Hay como gente con las piquis. que como También con los tiene piquis valor, tienen ¿no? valores. Claro. Y es porque, por ejemplo, existe, no sé, el Bayonetta, el juego, está en versión traducida, versión gringa y versión japonesa. Y aún uno no sabe nada de japonés, pero incluso la versión japonesa, o sea, la traducción japonesa, cuesta mucho más que la gringa o la doblada. Y eso que tú dices es una tradición heredada también de la música, que eso puede ser otro tema. Pero también lo mismo, las versiones, para los que no tienen muy afín o no conocen mucho este círculo de antaño de los vinilos, pues el que tenga una versión, uno puede tener una versión de un álbum de la banda o cantante que le guste, pero normalmente de esas se sacaron una monofónica, una estereofónica, norteamericana, inglesa, japonesa, alemana, Que es de o la las que fuera. prensas. Y depende también de eso, entonces hay un valor u otro. Lo mismo sucedía con los juegos de antaño. De los cartuchos del NES hay varias versiones, por ejemplo, de los primeros Zelda que salieron. Y los cartuchos son de los más caros en este momento porque son de colección y no se consiguen. Y es donde el cartucho era gris normalmente, pero estos son de color dorado o negro, que eran muy raros de ver. Entonces, claro, eso en este momento para los coleccionistas y para los que vivimos esa época de los que sabíamos el valor del cartucho, porque ahorita pues uno descarga eso en Un emulador. 30 segundos y ya, tiene el juego completo. Pero en ese momento era eso, el valor de los cartuchos, de los cassettes, de los juegos, poder hacer, digamos, toda una
cultura a través de eso. Y que es lo mismo que las películas, ¿no? Hay gente que prefiere ver las películas en su idioma original como para seguir sintiendo un poco más la Hay esencia del gente actor. sensata que prefiere ver las películas en su idioma original. No, no, con no. subtítulos. El doblaje también es especial y también podríamos tener una conversación de esto. Por ejemplo, Shrek no sería lo mismo sin el doblaje latino. Claro, por supuesto. No, hay, Sí, hay por excepciones supuesto, por supuesto. es decir, es para quien le gusta. Pero lo mismo, bueno, y volviendo al romanticismo, por ejemplo, de las películas, hay gente que prefiere todavía verlas en video láser. ¿Ustedes saben lo que es un video láser? Sí, es lo mismo que un vinilo, pero es en imagen. Exacto, es la transición entre lo análogo, que era el beta, era beta, VHS, pero para tratar de digitalizarlo, tener un poquito más de calidad y una forma un poco más evolucionada, pues sacaron el videoláser. El videoláser es un vinilo de ese tamaño literal, donde estaba la película, el concierto, el video, lo que fuera, y después salió, pero no era digital del todo. Era una forma de empaquetar y empastar y sacar hacer otro tipo de comercio audiovisual, ¿no? Que en ese momento la piratería no era que estuvieran, o sea, no es como en estos tiempos que uno consigue la Claro, es película que de muy hecho, fácil. pues los VHS y los Betamax, el duplicarlos realmente era muy sencillo. Sí, exacto. El piratearlos era muy, muy sencillo. Era No se regrabarlos con requería otra cinta. en otra cinta, no. Se perdía, digamos, como una generación de calidad, digamos, porque entre los cabezales que leían, digamos, y el que reproducía más el que grababa se perdía algo de calidad, pero la pirateada era muy breve. En cambio, piratear un cartucho era muy complejo porque necesitaba el copiar el programa en un dispositivo como una tarjeta, en una motherboard chiquita dentro del cartucho Exacto. que leyera. Como que todo era un poco más complejo. Con los vinilos también. En cambio, con un cassette de audio o un cassette de VHS o de Betamax era muy Era muy sencillo sencillo. piratearlo. Pues, Muy, muy incluso breve. hay gente que todavía pone radio y con un cassette pone la canción. Claro. Pues de eso a que volvió a salir otra vez toda la cultura y la moda y la goma de tener Está un poco por vinilos. allí. Y Ah, del Walkman. Vinilos, ¿no? O sea, pues de comprar el reproductor de vinilo o el tocadiscos como lo conocimos nosotros también y comprar vinilos o simplemente los que uno tenía de los abuelos, de los papás, de todo y Claro, volver a claro. hacerlo. Sí, tenemos, ese creo que puede ser otro gran tema. Sí. Ese Que puede no ser otro podemos gran capítulo. agotar porque es que además tenemos, Esteban tiene un tocadiscos y tiene varios vinilos y tenemos un par de cercanos, dos, tres cercanos que tienen muchos vinilos que de hecho son disc jockeys de verdad, digamos, como selectores de USB. música, no DJs de USB, sino disc jockeys de verdad que van con sus vinilos, sus agujas y maletadas de vinilos para ir cambiando, un poco más como en un ejercicio de selección de música en diferentes espacios, que yo creo que es un tema Ese es otro gigante tema. que podemos abordar como por otro lado. Volviendo a los juegos de antaño y a los videojuegos, para mí el juego, como les comento, que más recuerdo, o el primero que más recuerdo, fue Super Mario Bros. De Nintendo. ¿El tuyo cuál No, fue? O de pronto... yo no tengo ningún, de pronto prestado no era que yo lo tuviera, pero me gustaba mucho, bueno, dos, uno que era en compu, yo no tenía el software ni tenía el compu, pero un amigo tenía Diablo. Y Diablo me gustaba mucho, no me pregunten Juegazo. qué versión porque yo soy cero gamer, creo que soy el menos gamer de los tres, pero jugábamos Diablo y me gustaba mucho y luego ellos pasaron como a, ellos digo porque era como mi parche de amigos, a Age of Empires y a otras cosas más como FIFA y cosas de estas, Fórmula, que a mí no me gustaban. Diablo creo que fue como el único que me conectó y me gustaba como de esas cosas. Y de consola, creo que ninguno. Nunca fui como consumidor ni videojugador. Pokémon. Pokémon digamos que es el juego en el que yo constantemente y sigo consumiendo activamente. Nunca he tenido la fortuna, bueno, nunca he tenido una DS o una consola portátil, ni mucho menos voy a tener ahora esa rojita con azul que no sé cómo se llama, de Nintendo.
la Switch. Switch, Nintendo Switch. Pero Pokémon siempre fue ese juego que me fue llamando la atención, precisamente por eso del mundo abierto, entre comillas, porque no sé si Pokémon se pueda definir como un mundo abierto. Pero digamos que eso de los monstruicos y que sacan los poderes. Llegué al punto de, por ejemplo, en Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, saberme todos los stand, todas las habilidades, qué habilidad le queda mejor. Ah, está lloviendo, entonces, etcétera, etcétera. Y es una fórmula que siguen en los juegos y que digamos que los 151 Pokémones iniciales me los sé completos. Ya el resto es más complejos y los diseños me parecían hermosos. Es decir, me parecían cosas muy tiernas, muy robustas, como muy salvajes. Y es como el juego que siempre estaba ahí, si no jugándolo, conociendo, etcétera, etcétera. Tenemos un maestro Pokémon entre nosotros. Un entrenador Pokémon. Yo por ejemplo no conocí Pokémon a través de videojuegos. O sea, yo vine a explorar Pokémon en videojuegos después de haber visto la serie. Ujú. Que Sí, muchos llegamos por ese lado primero a Pokémon, ¿sí? Cuando fue al revés en realidad. Primero fue el juego y después fue la serie. Aunque, por ejemplo, en mi caso yo tuve varias cosas. Sigo teniendo las consolas. Cuéntanos Cuéntanos ¿qué te cuántas cuentas? tienes. Póngale cuidado. El Atari 2600 Ajá. que les digo, ese fue mi primera consola. Y esa era de las que tú mencionas, de no solamente de cassette que recibía cassette, No, sino que tenía tenía internamente. incorporados Ajá. 800.000 juegos de 2600. Ese fue mi primera consola. La segunda fue el primer Nintendo, o el NES que oficialmente se le llama. Ujú. Esa me la gané en una rifa. En Estados Unidos. No, aquí en Colombia. No, te equivocas. Estaba en Francia. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque en el año 1992, en enero, resulta que estaba la famosísima feria escolar de Ajá. Cafán Floresta. Y todos los diseños de esa época y de los cuadernos pues eran de Nintendo y de Super Mario. Entonces tú comprando los cuadernos no sé qué, te daban un vale, un cupón para participar en la rifa de una consola. O sea que esas rifas sí se las ganan a alguien. O sea, sí son de verdad. Yo me gané eso. Yo me la gané. Eres una prueba viva de que sí. Exacto. Entonces esa fue la primera consola que era con la versión con el zapper, con la pistola de Ajá. los famosos Sí, me acuerdo. patos. De matar el pato. De matar Y el el pato pato Con ese o perro los- que se reía. Exacto, que esa es icónica. Esa fue la primera. De esa tuve 3 o 4 juegos insignias y pues todos los que alquilados pude tener. Después, mucho tiempo después, porque no fue al año siguiente ni, ¿no? Fue bien, bastantes años después, en el año 1995, O sea, fueron 2 años. fueron 3 años, 3 3 años, después. 4 años después, que tuve Super Nintendo Ok. para una Navidad. Lo mismo, tampoco había tantos dinero para cartuchos y para juegos originales, entonces lo que hacíamos era, en ese tiempo ya existían los cartuchos de multijuegos, entonces el 7 en 1, el 10 en 1, pues así uno podía más o menos jugar varios juegos con un solo cartucho. Después, al año siguiente, volví a ir a Estados Unidos y en ese momento estaba Que la no se moda. ayuda. No se ayuda. Pero yo qué hago, Ala. Y en ese momento estaba de moda, había acabado de salir el Nintendo 64. Entonces ahí, de hecho, el jefe de una de mis primas fue la que nos regaló la consola. Nosotros tuvimos con mi hermana, que es menos jugadora así asidua que yo. Pero jugamos el Super Mario 64, el Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie y el famosísimo GoldenEye, que eso fue 007. el 007, pero eso fue un boom, fue el Matrix de esa época en los videojuegos, porque uno podía jugar Claro. 4 jugadores al mismo tiempo, en tiempo real, eso. Después de eso, pues tuve un par de juegos de Nintendo 64. Entre el Nintendo y el Super Nintendo tuve Game Boy. Y después de eso Todavía ya no- seguimos en los 90, ¿no? Ojo. En los Ojo, 90. Ojo. Espere porque esto se demora. Ajá. En los 90. Ya pasados como el 2000. Como el 2000.
¿qué sería eso? 2007, por ahí. Yo no tuve PlayStation Oh. 1, Mm, ni tuve las consolas adicionales de Nintendo Qué tampoco. tristeza. O sea, No, ni, puede ni- ser. ni ¿Te dio duro? Game Boy, ni no sé No qué. diga. Sí, porque me perdí varios juegos. Pero- pero entonces ya Pero- después, cuando ya yo trabajaba, entonces me compré el Play 2. ok. El Play 2 y ese sí, pues traté de conseguir los juegos ya digamos a lo que cabía y a lo que se podía. Después ya no tuve más consolas, después hasta el Wii que mencionas tú, Ajá. que también lo compré y hace muy poco realmente, en poquitos años, y ya no más. No tengo más consolas. Cuando ya descubrí que en el computador se podía jugar varios de los juegos de las mismas consolas, entonces pues ahí la logré. Pero yo me devuelvo antes de que lleguemos más cerca. Como con qué juego, con qué deporte se engomaron en la infancia. ¿Hubo algún deporte o algún tipo de actividad física, juego, cosa con la que se engomaran seriamente? En mi colegio había, bueno, cuando jugaba juegos de esos de contacto, era una vaina que se llamaba infectados, que era algo así como la lleva. Y entre más personas llevaba, era el único que sobreviviera. Era como un apocalipsis zombie, llegaba el paciente cero, e iba tocando a los demás y se convertían. Y era jugando en el descanso y era dos, tres salones como de 20 chinos cada uno, entonces eran 60 corriendo por las instalaciones del colegio, por el patio, etcétera. Incluso nos salíamos a jugar y fue 2, 3 años, todo era lo único que jugábamos. Luego les llegó la adicción del fútbol y de sentarse La edición del fútbol. y esas bobadas y pues mis amigos se iban, venían. A mí me parece curioso porque hace un rato cuando hablamos del primer videojuego hablaste de Resident Evil y ahora hablas de Infectados, que seguramente pues está por allí aunque no tiene relación directa. Y a propósito estrenaron hace poco en cartelera, La me de imagino que Resident estreno mundial, Resident Evil Raccoon 7. City. Raccoon City. Raccoon City, que además es como un reboot también, a propósito de que Matrix se estrena en unas semanas, Resident Evil 7, Raccoon City, ya se estrenó, también es una especie de reboot, que además está una mujer, perdón que me estoy desviando, pero es cosa perfecta y bien hecha, Calla Scodelario, cosa hermosa, me parece un gran reemplazo para mí la Natasha. Y es que además hay un adicional. Esta versión, este reboot de Resident Evil, sí es fiel al videojuego. Ajá, O sea, No no, como es, las no otras. es, exacto, Sí. no es la de Mila Jovovich, que era basado en el tema del videojuego, pero no era un completo tributo al videojuego. Ujú. Esta sí es absolutamente fiel al argumento y a los personajes del videojuego, que es aún más interesante. ay, perdón que me desvié. Yo por ejemplo me engomé con los patines. Les contaba en otras cosas que las bicis nunca me gustaron, me reconcilié con ellas muy grande, pero las bicis en mi infancia no me gustaban. Pero cuando descubrí el mundo de los patines era mis zapatos. Yo andaba más en patines que en zapatos en la vida en general. Y me pareció el mundo perfecto como de Maravilloso. poder salir a callejear, desplazarme más rápido, caminar y jugar cosas, mucho más que el fútbol, el baloncesto. No sé. Siempre me gustó el fútbol también. Ajá. De hecho, casi todo en los descansos, desde primaria hasta bachillerato, si no era fútbol, era congelados, policías y ladrones, escondidas, ¿sí? Pero siempre yo buscaba alguna cosa donde pudiera Correr. correr, ¿sí? Y como deporte me encantaba mucho. Yo no era muy bueno, tengo que decirlo. Por supuesto, entiendo el fútbol, me encantaba el fútbol. A veces hacía cosas chéveres, simpáticas, pero no, nunca fui un portento del fútbol adolescente. O sea, nunca fuiste una futura promesa del No. fútbol. No, siempre quise ser promesa de los deportes y nunca pude ser promesa de los deportes. Ok. También me gustó el atletismo mucho. Cuando llegó el atletismo sí me gustó mucho, por supuesto, en las prácticas de correr 100 metros o 400 metros o relevos o bueno, cosas de ese estilo. Y el voleibol también parecía un deporte muy, 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 muy chévere, que también practiqué, no regularmente, pero sí me gustó mucho. Esos eran los deportes. A mí, yo por que ejemplo me estudié en un colegio encantaban. masculino, que cambia un poco las condiciones. Yo ¿Ustedes también. colegio masculino? No, yo mixto.
Entonces, eso también cambia un poco la cosa, porque la variedad de juegos creo que se restringe un poco. Creo que cada vez hay menos colegios como separados por género, creo. Sí, Pero claro, en el mío, es decir, jugar escondidas americanas no tenía ningún sentido, por ejemplo, salvo algún interés particular, pero creo que no en general. Y pues era como muchos deportes como del machito, como fútbol, voleibol un poco, pero no tanto. Y a mí me gustaba mucho, no era exactamente un deporte, pero lo jalo los pelos ahí para traerlo acá. Y era, me gustaba hacer malabares, zancos, y había como un componente en el cole que era muy divertido y era ese. Había una cosa como de teatro, había un montón de actividad física. Entonces había un juego con aros alemanes, que es como unos aros muy grandes donde uno se mete y hace como piruetas, zancos. Y eso me parecía muy divertido también como en actividad sí. física, que era muy chévere, que yo creo que también hay cada vez menos, o es visto un poco como un arte o un show medio semaforudo. Pues realmente socialmente eso es Ajá. algo como de hippies, marihuaneros, Uy, Como, esa gente ahí. como infravalorado. Como infravalorado. Y es chistoso porque también me gustan los malabares, también le jalo al diablo, a las acrobacias entre comillas, porque pues está el factor caer y que duela. Pero sí, cada vez que yo menciono como, ay, me gustan los malabares, ¿te has parado en un semáforo? ajá. Como que los relacionan como, Claro, cuando en realidad puede ser una cosa como el Circo del Sol. sí, sí, O sí. una cosa, en Colombia por ejemplo hay una cosa que se llama la Gata Circo y hay otros más que no me acuerdo el nombre, pero que hay muchos ejercicios de espectáculos muy divertidos con malabares y con diferentes cosas, hacer dragón, lanzar fuego, bueno, qué sé yo. Telas. Telas, por ejemplo, también un montón, que están desconectados del semáforo. Lo que pasa es que yo creo que sí, socialmente es un poco mal visto, como que es una cosa de rebusque, Exacto. como de un camino por allá, como de otra cosa, No, no quiere hacer nada en la vida, entonces. no de profesión, que eso es Como, muy raro, sí, es ¿no? rarísimo. Es muy extraño. Es muy raro. ¿Fuiste promesa de algún deporte? Como, uy, este man es severo deportista en No. algo. De hecho, en el colegio yo jugaba fútbol por presión social. Porque pues no te gusta el fútbol, entonces te gustan los niños. Entonces era muy chiquito como para decir, no, es que... Entonces trataba de jugar y me pasaba lo mismo que a ti, no hacía nada bien. Luego me fui al arco y yo dije, ok, tengo reflejos, Soy alto. soy alto, ocupo más el arco, pero luego me aburrí. Encontraron a alguien mejor, que no es que fuese difícil, y ya como que me dejé de interesar por el fútbol, aprendí otras cosas. También, por ejemplo, en el colegio saltábamos mucho la cuerda. Que eso, por ejemplo, aquí en Colombia es más de niñas, era más de niñas. Sí, pero creo que hay una cosa como de moda también ahora de Sí, sí, volver sí. a hacer Sí. como cosas ahí saltando la cuerda. Que he visto, no sé si tenga un nombre más pro. Debe tener un nombre más pro. Y también, cuando ya terminaba mi bachillerato o preparatoria, muchos compañeros le empezamos a jalar a eso que mal llamado calistenia, que es como street workout, Ajá. que es de las barras y hacer piruetas. Y ya, pues me quedé en esa onda y lo hago como pues por hobby, no como participar en concursos. Juegan en dispositivos. Eso, por ejemplo, hay una cosa, y es que antes las consolas y el compu estaba pegado a la pared y era una cosa atravesada por una cosa tecnológica que necesitábamos estar enchufados ahí. Exacto. Ahora uno puede tener videojuegos en el celu, aplicaciones muy pro o aplicaciones muy sencillas como Casual Games o qué sé yo, como otro tipo de videojuegos. ¿Qué juegan ahora? Por ejemplo, en mi celular yo tengo descargado el Pokémon Go, que me parece una cosa re increíble. El hecho de que uno pueda salir o sea, uno no prende la cámara, que es el RA, pero el hecho de salir a la calle, ir caminando y jugarte como lo hacían en los Pokémones viejos, que uno ponía un Pokémon como en un llaverito y que uno iba caminando y evolucionaba, etcétera, etcétera. Y conseguirlos me parece interesante. Entonces ahí juego Pokémon Go, también juego Mario Kart, el de celular, un juego que es de Crash Bandicoot, que también es como el de ir esquivando obstáculos. Para mí la mejor consola es el computador porque se puede modificar, claro, con plata, pero se puede modificar. Y yo constantemente juego LOL y Minecraft y ya, y algún que otro emulador. Que eso también me parece muy curioso porque antes los juegos no eran como de habilidad, o sea, sí de habilidad, pero más de memoria, porque eran seguir patrones Ajá. específicos. Tú podías llegar a ver la Matrix y aprenderte todos los Sí, todos los pasos, códigos. cosas Y rápidas. que de hecho hay una gran discusión entre cuáles eran mejor, si los videojuegos los antiguos con patrones tipo Pac-Man o
o los videojuegos de ahorita donde son absolutamente indescifrables en su proceder o en su... Y que están en constante actualización porque además Exacto. estás jugando en línea. O sea, es una cosa que no estás Exacto. jugando el mismo videojuego de hace Solo. 6 años Mm. y no estás jugando solo, porque entre que ha cambiado, ha evolucionado no solamente los jugadores, los personajes, digamos, sino que estás en línea jugando con otras personas y eso le pone un En componente. tiempo real, además. Es que lo más en tiempo real que yo me acuerdo haber jugado fue Age of Empires en algún momento. Y eso era toda una proeza Y que además para la tenían época. tiempos reales. Ujú. Es decir, no era el inmediatez, sino 10, 15 minutos, 20, una hora en mover, digamos, tus tropas de A a B. Ajá, ajá. Claro, porque ahora cambia completamente como ese concepto del juego y a mí me raya un poco la cabeza y me estalla la cabeza al pensar que ahora hay, digamos como que es un deporte. O sea, ser un videojugador es como ser un futbolista o como ser un basquetbolista o como ser un atletista. Que hay de hecho campeonatos y shows gigantes donde tú vas a ver a estos equipos maravillosos y gente que vive y trabaja en este cuento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es entrenador de LOL, es muy malo en LOL, pero el man se sabe los patrones de cada personaje, qué ítems le sirve, qué habilidades tiene, como el lore del juego. Y el man entrena a un equipo acá de LOL de Colombia, de Bogotá, y el man se sabe todo. Claro, es muy malo, pero por eso se entrena. Y mira, como los que miran fútbol, miran partidos, los analizan, ven qué jugador Claro, es claro, el mejor. entrenador no necesariamente es un buen jugador. Sí, No, es un claro. buen jugador. Han No habido necesariamente, directores puede ser. técnicos que no han sido buenos jugadores y viceversa. Por si acaso LOL es League of Legends, Sí. por las dudas, que es Ujú. un videojuego en línea de hace unos años. Exacto. En mi caso, tengo, No, pero como los favoritos, tengo, ¿no? Porque si tengo en- muchos juegos. Atrás ¿no? nos vamos a demorar. Tengo muchos juegos, pero en computador League of Legends también lo juego o mantengo una regularidad. Y depende de los que vayan saliendo. Depende de si hay algún título que sale, entonces pues uno más o menos lo juega en ese momento, en esa época. A mí me gusta mucho el fútbol, como ya les conté. Pero- Podría ser entrenador. Pero Ajá. sí, ¿por qué no? De hecho, uno jugando fútbol en videojuegos, pues uno tiene que estar pendiente de todo, no solamente del rendimiento o lo que uno pueda jugar como equipo, sino también de cómo puede hacer la táctica, el entrenamiento, todo absolutamente, puede cuadrar todo. A mí me gusta, por ejemplo, lo que era el PES antes, o lo que es ahorita el eFootball, Sí. ¿no? Me gusta más que el FIFA. Eso es una cosa muy personal. Y por ejemplo Eh, en móvil, porque es que usted se va a comenzar a extender. En Ya vi móvil, yo. no, en computador ese y el Fórmula 1, Ok. que Fórmula 1 también me gusta mucho. En la vida real, por supuesto, y como emulador el juego también me parece apasionante. Y en móvil, a mí me gustan son sobre todo los rompecabezas. Estos de pasar niveles, de hacer las tres bolitas de colores, tipo Candy Candy Crush. Exacto. Tipo estos juegos me encanta, porque, por lo mismo, porque lo obliga a uno a buscar diferentes soluciones en otro tipo de cosas. También he probado el Mario Kart, digamos que los tradicionales en ese sentido, y también videojuegos que no son tan conocidos. Me gusta explorar diferentes aplicaciones que no sean tan famosas. Como independiente. Sí, como raras, a ver qué trae de nuevo. Eso me parece chévere. Yo apliqué Tinder, ¿vale? Como videojuego. No, mentiras, mentiras. Yo soy el juego. Pues es la única aplicación que tengo, no, mentiras, ni siquiera la tengo instalada. Pero no, yo no tengo aplicaciones de juegos. Tengo como un par como de pruebas que son o de amigos o que yo tuve algo que ver con algún videojuego de estos como móviles. Pero yo no tengo videojuegos en mi celular. Y eventualmente Cristian es mi proveedor de videojuegos y tengo de pronto alguna cosa en el computador, no me acuerdo, como el Arkham Asylum o alguna cosa así, Ujú. que además son reañejos, Ujú. pero yo no juego nada. Ahora me siento mal. Por ejemplo, un juego que el último que me pareció muy, muy, muy interesante
fue, y también por su componente histórico, fue el Assassin's Creed que se da en Egipto. Uy, En Egipto y en Grecia. Grecia, sí, El, sí. el de Grecia me gustó más. Pero sobre todo por eso, porque el personaje va pasando por ciertas culturas, ciertas épocas de diferentes filósofos y diferentes cosas. Eso me gusta mucho. Duré como 5 meses porque además no juego todo el tiempo ni todos los días porque no puedo. Pero duré como 5 o 6 meses pasando el Porque videojuego. si pudiera. No, pues si pudiera, básicamente Porque ese juego si estaba en un pudiera. mes por lo menos. Claro. Sí, pues claro, no le puedo dedicar todo el tiempo a eso. O trabajo o juego videojuegos y ya. Y ya, sí, claro. Eso. De hecho, hay un juego independiente que, bueno, aquí voy a hablar como de dos juegos. Es un juego independiente y los dos son muy realistas, de guerra. Entonces, algo así como el Age of Empire, pero su tiempo es real. Entonces, si por ejemplo yo quiero construir un puente, Se tarda. se tarda lo que en la vida real se construiría un puente. Pues, como... Pero en la vida real en Colombia, o sea, como No, no, no. 10 años construyendo un puente con una obra. Y luego se Oh, cae. Claro, porque que no va a Y hay un construir. desfalco económico. No, 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 o sea, se hace como una media a nivel global de Ya, cuánto ya. se demora qué cosa. Qué bueno. Y eso es lo que se demora el juego. Y es un juego como de invasión, de empezar a conquistar. Entonces, exactamente, se hace una media, por ejemplo, de cuánto es el desplazamiento de Colombia a Berlín. Y se hace una media en general para poder invadir Berlín. Ay, me hiciste acordar, perdón, de Carmen de San Diego. Creo que ese fue Carmen mi San juego Diego, favorito sí. cuando era Ok. chiquito en el computador. Que también hay una serie por ahí Ese ahora. es un Sí, juego sí, sí. muy interesante. A mí me gustaba mucho. Claro, es que yo soy muy ñoño, pues, y ese me parecía divino. Y era un juego didáctico muy Educativo. Y educativo e interesante además. Era muy chévere. Qué ñoño, lo siento. Sí, sí, sí. Lo siento, gente, pero no. Y el otro juego es un juego como de supervivencia, en donde es muy... Es un juego donde tú lo descargas, no sé si ya se estrenó, lo escuché hace tiempo. Y entonces te obliga a usar, digamos, la conexión, como la ubicación. Y dependiendo de donde tú estés, el entorno del juego es de donde tú vives. Entonces, si por ejemplo tú estás en Canadá en época de invierno, el juego va a empezar en época de invierno en Canadá. Si tú estás en una isla, empieza ahí. Y el juego es de progresivo. Entonces, por ejemplo, es un apocalipsis. Y tú ves que hay un arma. El arma a lo largo del tiempo se va desgastando. Entonces tienes que conseguir las herramientas para poder limpiarlas. Se te van acabando las balas. No es como por ejemplo el Resident Evil que te mordía y por lógica si te muerde el zombie ya te conviertes, pero solo te echas agüita y ya. Ujú. Sino que tiene una lógica un poco más exacta y correcta. Entonces, y el juego te obliga a usar audífonos y micrófono. Tú puedes estar escuchando el caminar de otro jugador que esté medio cerca y él te puede encontrar y te puede matar. Y si mueres, pierdes todo. Claro. Como los juegos de antes, que morías y Mm. perdías todo. Ya, eso es, cierro paréntesis. Muy interesante. Lo que pasa es que los videojuegos también han mutado y han evolucionado de acuerdo a las necesidades de uno y de la época también. Porque, por ejemplo, en los móviles existen los juegos que son gratuitos, pero cuando ya te tienen enganchado, entonces compre el carro, no sé qué, que le da beneficios o ventajas con respecto a otros. Que eso es otro modo también y que les ha dado muy buenos frutos a los pues, Desarrolladores. a los desarrolladores de videojuegos para mantener la industria pues también a tope según las necesidades. ¿Para dónde creen que van los videojuegos? Yo pensaba hace un rato mientras los escuchaba en uno como el pensar en el audiovisual interactivo, si está ahí muy limítrofe con los videojuegos. No sé, Bandersnatch de Sí, sí. Black Mirror, o muchas series, mucho antes de Bandersnatch, muchas series para niños sobre todo que tenían como opción de decidir caminos. O de hecho, boto ahí la cuña interesante de una novela, serie vieja colombiana que se llamaba Leche, que dirigía Mayarino, protagonizaba Juan Carlos Vargas con Flora Martínez, que era escrita por el papá del youtuber de 40, de Samper Pisano, de Daniel Samper Pisano, era el guionista. Que allí también había un chiste, digamos, con la interactividad del audiovisual. Esto era en el 90 y tantos, como a mediados de los 90. Pero bueno, me devuelvo y ¿será que se comienzan a cruzar o creen que todavía van a tener límites claros como esto de películas o esto de interactividad? Pensando también como en Googles,
como en realidad virtual? ¿Consumen cosas de realidad virtual o de videojuegos de realidad virtual? Yo no. Yo considero que Pokémon Go es de realidad virtual, porque Es realidad aumentada. aumentada, bueno, sí, es realidad Es aumentada, diferente, sí. Ajá. porque digamos el personaje no puede interactuar, pero tú puedes estar aquí buscándolo y te va a aparecer, y es Ajá. como si estuviera ahí. Ajá, ajá. También había un juego que por pandemia en general cerró, que es el de Minecraft, Ajá. que era exactamente lo mismo, como buscar los mods, pero de realidad es esa realidad aumentada, ¿cierto? Ajá. De realidad virtual no. Lo que pasa es que yo creo que no se ha podido adaptar del todo el medio de la realidad virtual a los videojuegos. Sí. De pronto por miedo también a quedar estancados en ese mismo mood. ¿Sí? Porque todos los videojuegos en una realidad virtual ya se vuelven más difíciles de pronto de tolerar, difíciles de jugar, difíciles de uno poder adaptarse. O sea, no sería para todas las edades. Claro, porque digamos que lo que ocurre, en mi reflexión va como en el camino de pensar que ya la gran mayoría de las pelis, digamos como mainstream, tienen un gran componente de animación. Sí. Y los videojuegos también ya tienen un gran componente de animación con una calidad hiperrealista, que ya ese límite como en lo estético y en lo técnico de lo real o no real ya casi que no existe, salvo que tengas, pues si tienes las condiciones, una pantalla decente, un internet decente, un qué sé yo. Y digo decente de manera cariñosa, Ujú, no, ujú. no No, porque cuando no lo tengan sea despectivo. indecente. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, en qué momento eso va a cambiar? Porque ¿para dónde creen que vamos? ¿Cómo serán los juegos más adelante? O sea, seguramente se va a mantener todavía el trompo, la coca, Ujú. las piquis, no sé qué, el valero, tal, la cometa, van a estar los deportes físicos, Ujú. pero ¿para dónde irán esos videojuegos? Ustedes que son consumidores, o sea, es decir, si les pregunto la consola, si existe una consola o qué cosa será en 10 años, ¿cómo se imaginan esos videojuegos en 10 años? Sino el siguiente paso entre consolas es básicamente la definición de los videojuegos. O sea, la calidad estética, calidad visual, calidad... Claro, Las pero ya con el gráficas. Kinect o con los Wii Pero Remote, fíjate ya que hay, eso se devolvió porque ya no se fue quedó fue una allí, época, se quedó una de allí. las eras de los videojuegos. Pero por ejemplo con el Switch, ahora tú puedes jugar Mario Kart y Como controlar un timón. con un timón y puedes controlar, digamos, un carrito de Hot Wheels por toda tu casa y digamos, el carrito tiene una Tiene una cámara. cámara. Ujú. Y para la Switch esa es la pista. Pero porque para Nintendo eso es lo importante. Sí, sí, Claro, sí, claro, claro. ¿Sí? O sea, mantener esa dinámica de estar conectado o tratar de conectar virtual o en realidad aumentada a los videojugadores, Pero eso es otra manteniendo como cosa. un pie en la realidad. Exacto. Sí, sí, sí. Porque claro, con las otras consolas tú te conectas y te reconectas y te metes en el videojuego. Exacto, es que Sony y Microsoft, Esto Xbox no es y publicidad Play, sí, no. No, ojalá. Sony y PlayStation básicamente no han querido o no quisieron seguir en ese salto, pues porque no les convenía. Ellos son otro tipo de juegos. No tienen un juego que asimile tanto o que se lleve tanto a los niños como Nintendo. Es que Nintendo tiene todo ese mercado Y son más familiares. infantil. Exacto, son más didácticos un poco. Ujú. Mientras en Nintendo Switch uno de los juegos insignia es Super Mario, sigue siendo Super Mario. En Play está, por ejemplo, Kratos con el Dios de la Guerra. ¿Sí? Y son otros mundos totalmente distintos. Entonces, por eso es que no ha avanzado tanto y lo que se ha conseguido en el transcurso de las consolas es calidad visual, entonces ya los juegos no son DVD sino son en Blu-ray, en el Play 1 eras de CD y el paso a Play 2 fue de DVD y así sucesivamente, sobre todo para poder empaquetar tantas cosas. Ahora, también está evolucionando a lo virtual o a las compras virtuales, ya casi no, de hecho la Play 5 sacó dos modelos de consola, uno que es sin discos y otro que es absolutamente digital. Sí, como Por que los- descargas del por, videojuego por con disco descargar duro. el juego, exacto, ¿sí? Entonces yo creo que no es que no quieran evolucionar, sino que cada paso que ellos dan, sobre todo por la economía mundial como está, no se atreven a dar un paso importante como por ejemplo lo hicieron en su momento Nintendo Switch, que es la consola más vendida de la historia.
Sí. Sí. En Switch no, sino... La Wii. La Wii. Ah, sí, Perdóname. yo iba a decir, ¿en serio? No, Switch no, Wii, La perdón. Wii, la Wii, sí. Sí, pues por la novedad que presentó. Claro. Y Microsoft y Sony dijeron, venga, nosotros no podemos quedarnos atrás, entonces sacaron el Kinect y sacaron los mandos del Play, pero hasta ahí llegaron. Claro, digamos, estuvo chévere, pero ¿para dónde crees que vamos? O sea, fantaseen, ¿qué va a Yo- pasar en 5 o en 10 años? No, ¿Cómo va a yo estar no esto? creo que en 5 o en 10 años, yo creo que mucho más va a ser como este anime SAO, Sword Art Online, en donde es un casco, o sea, tú te pones el casco, te desconectas de la vida y entras al juego. Ready Player Ready One. Player One, exacto. Básicamente, entonces, digamos, tú no comes, o sea, tienes hambre, sientes la necesidad de comer y tú comes, digamos, la programación de un pan con miel y eso te satisface el hambre dentro del juego. Y tú sientes el hambre, tú sientes el frío, tú sientes el calor y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú ni la necesidad de moverte ni de usar el control, sino es el casco y tú te duermes y es como si fuera un sueño. Que pues según la serie luego el creador deja a todos metidos y el que muere en el juego muere en la vida real, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en algún momento los videojuegos podrían llegar a eso, porque además hay un punto que no hemos hablado y es que hay muchos juegos que está el Paint to Win Ujú. y ahora ahí está el Win to Paint, que tú ganas y te pagan y son las criptomonedas y entonces por ejemplo en este juego Segunda Vida donde tú puedes hacer transacciones de objetos que en el juego cuestan como, no sé, 10 pesos, pero en la vida real te están pagando 1 millón de pesos para conseguir ese objeto. También puede ser una forma en que los videojuegos ayuden no, adentren dentro de la economía mundial. Es que de hecho ya lo están. Sí, claro. Ujú. O sea, los deportes electrónicos son una forma en que ha comenzado a evolucionar los videojuegos y se ha comenzado a fusionar con Sí. este estilo de vida y no solamente la pasión de jugar o por diversión, sino también están anclados a una concepción deportiva. O sea, estar entrenando para el campeonato, estar entrenando para el partido de exhibición, estar entrenando para, ¿sí? Pues de hecho los grandes equipos a nivel mundial de League of Legends, pues hacen eso. Ellos tienen no solamente un director técnico, sino tienen toda una... Es un equipo tal cual como de cualquier deporte. Exacto, Entrenan, entonces, están en exacto, un tienen- centro concentrados, y en tienen concentración. literal un nutricionista, un Un entrenador, psicólogo, un director técnico, de todo. Pero por ejemplo, yo me refería porque yo tengo un amigo que tiene un juego y él todo el día está jugando, pero es que el juego le da unas criptomonedas y las puede intercambiar por pesos reales. Ajá. Y entre más pesos le dan, pues puedes conseguir más cosas en el juego y puedes conseguir más pues, dinero. A lo que ves que es eso, el juego ya podría convertirse como en, digamos, está peso colombiano, están los soles, están los bolívares, y esas monedas terminarían siendo otro, ¿cómo se llamará? Designación económica. Sí, sí, sí. Pues De sí, pronto, criptomonedas tal cual. sí, de sí. pronto ese es el futuro, evolucionar un poco más el negocio de los videojuegos, no tanto a la parte deportiva, sino a la parte económica, una forma de vida, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, que está en este momento, pero no está tan arraigada. De pronto en esa época sea lo que llene un poco más como ese mood de los videojuegos. Yo no creo que haya tantos cambios sustanciales en términos virtuales o en términos inmersivos. Una de las posibilidades que yo alguna vez pensé fue la de Ready Player One, que fue exactamente eso, fue crear un mundo digital donde tú comenzaras a vivir tu propio juego, pero también es tu propia vida. Una vida digital con todo lo que eso implicaba. Eso yo creo que se puede dar, pero no tan a cortico plazo. O no Es tan... mucho. Pero yo siento que ya está pasando. O sea, como que no es del todo claro, pero si pensamos en Meta, Facebook, Instagram, qué sé yo, como Ujú, todas estas ujú. cosas, ya tenemos avatares nuestros puestos en nuestras redes claro. sociales. Y no es del todo un videojuego, digamos, pero sí es el camino que propones de tener como un Second Life, digamos, Ujú, porque ujú. este que está aquí hablando de otras cosas no es el mismo de perfil de Instagram profesional o de
mi familia o el que está en Facebook o el que está en el el resto. ser ñoño de aquí no es lo mismo de Instagram, que es el ser que cool. es el ser, sí, o bueno, cada uno lo maneja, pero sí, en general en Instagram eres el cool o el divertido o el viajero o el intelectual o qué sé yo, y no necesariamente es así en la vida real con las personas que tienes cerca, y ya está allí como este ejercicio de los alter egos y de los avatares, que siento que ya por más que estés lejos de los videojuegos, de alguna manera ya estás inmerso en esta movida de... Ya estás videojugando. Sí, sí, sí. Claro, y ya estamos acá, es decir, ya tenemos tantos perfiles en tantas cosas que somos muchos. Y que de hecho es divertido porque nos saltamos esto y son los juegos de rol. Porque finalmente Ok, claro. esto es un juego de rol. Las redes sociales es Está un bien, juego sí. de rol. Se me olvidaron todos los juegos de rol. Pero básicamente Digamos es eso. Calabozos y Dragones por poner uno de arranque Magic. básico. Magic, personificar a un personaje que no es real, pero sí es, o sea, sí no es real. Así es, así es. Yo pienso que ustedes nos podrían acompañar a compartir sus experiencias y a decirnos cuál fue ese juego que ustedes recuerdan y cuál es ese videojuego también que ustedes recuerdan y cómo creen que va a evolucionar todo de aquí en adelante. Entonces yo creo que ya demos por Ojalá se hayan terminado esto. conectado, hayan recordado, se hayan reído, hayan dicho, uy, qué ñoño, uy, qué poco videojugadores, qué poco saben. O que muchos sí. saben. Uf, no. Gracias que por realmente acompañarnos. realmente no sabemos nada. O sea, dentro de lo poco mucho que sabemos, realmente no sabemos Es nada. como los viejitos borrachos que hablan de todo y de nada. Exactamente, por eso estamos envinados. Nados. Muchas gracias, gente. Feliz día, noche, Noche, tarde. atardecer. Como el Truman Show. Que todo salga bien en lo que sea que estén haciendo. Chao. Chau. Esta me quedó bonita.